hermanos, amigos que nos acompañan por allá en las redes sociales, Dios les bendiga. A nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de la primera Iglesia Bautista Mexicana de Arvin, les decimos buenos días, bienvenidos. Espero en Dios que tengan un buen día, que estén pasando un buen día a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia que aún sigue. Que sigamos nosotros conectados a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Por medio de la fe, primero de sus gracias y de nuestra fe en Cristo Jesús. Estamos transmitiendo aquí otra vez en vivo, esperando en Dios que ya muy pronto estemos ya reunidos en el templo. Vamos a pedir al Señor Dios Todopoderoso que Él nos bendiga y nos dirija, nos fortalezca, nuestros espíritus también, y que nos lleve siempre a hacer todo lo que sea posible y que podamos hacer para honra y gloria de Él, porque Él es soberano, Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Creador del universo, el que nos ha dado salvación y vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Salvador. Vamos a Él en oración y enseguida entonaremos el primer himno del himnario bautista. Cristianos todos a prepararse, preparémonos todos. Será el himno número 128. Abramos con una oración. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, porque usted es soberano. Usted es el Dios Todopoderoso, el Creador del universo. Señor, usted nos ha dado, Señor, la vida y nos ha concedido la tremenda bendición de abrir los ojos en esta nueva mañana, por lo cual le damos gracias, estamos inmensamente agradecidos. Señor, le entregamos estas alabanzas muy sinceras de nuestra parte, Señor, muy humildes, porque usted se merece muchísimo mejor. Señor, ayúdenos que estas alabanzas y adoración lleguen hasta el trono de su gracia. Y sabemos, Señor, que usted solo busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Denos pues su bendición en todo lo que hagamos. Bendiga a los hermanos por allá en sus hogares, donde quiera que ellos se encuentren. Bendiga a nuestros hermanos y a todos aquellos que estén escuchando esta transmisión. Señor, que su palabra haga mella en los corazones de aquellos que la escuchan, y que se conviertan a usted y que reciban a su Hijo Jesús como Señor y Salvador de sus almas. Porque se lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entonemos el himno. Cristianos todos a prepararse, ven al esposo, nuestro Señor. Llenas de él las
Bien, vamos a continuar adelante después de este siguiente himno. Vamos a venir a hacer los anuncios y también a pasar el tiempo a hermana Contreras, que nos va a dirigir en la lectura bíblica. Por lo pronto ahora vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con el himno número 126. ¿Qué le parece? El Rey ya viene. Amén, Más así vale es. que estemos preparados Amén. para su venida. ¿Está preparado usted? ¿Sabe que reciba a Cristo Jesús siempre como Señor y Salvador? Si usted ya es cristiano, manténgase fiel en el Señor. Pídale a Dios que le dé fortaleza, que le dé firmeza, porque de Él depende todo. Algunos dicen, bueno, si el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sabe qué? Dios es el que da la fortaleza y Él es el que da la permanencia en Cristo. Si nosotros aprendemos a depender siempre de Él, pero también nosotros debemos de querer, de anhelar y decirle, Señor, me falta la fe, fortaléceme la fe. Me falta el amor para ser obediente a ti, fortaléceme en tu amor, Señor. Y Dios, le aseguro, que le dará ese amor. Pero pida con fe, dice Santiago, no dudan de nada. Porque dice Santiago que el que duda es semejante a las olas del mar, arrastradas de un lado a otro. Pidamos en el nombre de Jesucristo y Dios lo dará. Bien, vamos al himno número 126. El Rey ya viene. El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en las cortes no hay la ley. El planeta ya está listo para recibir al Rey. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene.
¿saben una cosa? No me da pena, estoy orando porque el Espíritu Santo de Dios me toca y yo creo con todo mi corazón que el Señor viene pronto. Amén. Y yo así estoy es. listo. Yo no sé si usted Amén. está lista o listo. Amén, gloria al Pero Señor. sabe, he confesado mis pecados delante de Dios. He recibido a Cristo Jesús, su Hijo, como Señor y Salvador personal de mi vida, así como la Biblia lo demanda, como la palabra de Dios lo dice. Y por lo tanto tengo plena confianza que el Señor viene y viene por mí. Le Amén. pido a Dios que también usted se arrepienta, reciba a ese Cristo Jesús que es el único Salvador que nos puede llevar a Dios el Padre, y que también venga por usted y no se vaya a quedar el día que el Señor Jesucristo venga en su manifestación, sino que podamos todos ser llevados con Él a esa nueva vida celestial en el reino de los cielos. Amén. Dios le así bendiga, es. vamos a continuar adelante, siga con nosotros. Vamos a pasar a que la hermana Contreras nos dirija en la palabra de Dios. La palabra de Dios será leída en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 25 al 37. Evangelio de San Juan 6, del 25 al 37. Pase, hermana, por favor. La palabra del Señor dice así. Vamos a leer Juan 6, 25 al 37 alternadamente. La palabra dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Le Dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es hasta 37. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todos los que en el Padre me dan, vendrán a mí. Todos los sí. Y el que A mí viene, no le he hecho fuera. amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor, Redentor del mundo. Señor, tú que eres grande, tú que eres misericordioso, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, y te damos gracias, Señor, por estar reunidos otra vez aquí alabando y glorificando tu nombre, Señor, porque tú, Padre, eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Padre. Te damos gracias, Señor, por todos mis hermanos que están presentes acá y los que no están. Esperamos, Padre, que estén escuchando de tu palabra, Señor, y que queden grabadas, Señor, en su corazón y en su mente, y que les sirva, Señor, de estudio como manda tu palabra. Gracias te damos, Padre, y bendice a todos, Señor, los que están sufriendo por esta enfermedad que hay. Bendice a nuestra familia y a nuestro pastor, Señor, que trae el estudio de este día, Señor. Dale, Señor, esa fuerza, Señor. Bendícelo. Todo esto, Señor, para que nos pueda enseñar y siga adelante, Padre eterno, y que pronto estaremos en tu casa, Señor, para seguir alabándote y glorificando. Bendice a todos mis hermanos, Señor,
que están fuera de acá y también a los que están presentes. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Bien, vamos a continuar adelante nosotros en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Espero que nos estén siguiendo. Voy a pasar a mencionar los horarios, los servicios que estaremos llevando tan pronto como estemos por allá reunidos en el templo. Yo espero en el Señor. Mi oración es que ya el próximo domingo podamos estar allá. Bien, vamos a... Recuerde, como ya lo he estado anunciando antes, la Iglesia Bautista Mexicana de Arvin está ubicada por allí en el 244 de Arvin Avenida, en la esquina de Arvin con la calle B. Nosotros estaremos listos siempre, estamos listos para recibirle quienes quiera que usted sea, así como usted es, así como usted venga, siempre será bienvenido a la casa del Señor. La iglesia siempre estaremos listos para esperarle y recibirle con los brazos abiertos, así como el Señor Jesucristo no rechaza a nadie, sino que Él vino para salvación de todo aquel que en Él cree. De esa misma forma también nosotros no rechazaremos a nadie, todos serán bienvenidos. Así que estaremos reunidos al estudio bíblico o la escuela dominical, como le llamamos, a las 10 de la mañana. A las 11 el servicio de adoración como el que estamos llevando a cabo. Y también a las 5 de la tarde queremos tener un estudio bíblico que le llamamos unión de preparación. Será un estudio para prepararnos y servir de la mejor manera posible a nuestro Dios. Y luego tendremos un servicio vespertino el mismo domingo también a las 6 de la tarde. Así tendremos la bendición de Dios siempre el domingo. Qué gran privilegio de estar siempre adorando y aprendiendo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como servicio de media semana nos reunimos los miércoles también por las tardes a las 6:30 para orar y a las 7 de la tarde el estudio de la tarde. Bien, también los viernes procuraremos también estar reunidos a las 7 de la tarde para ensayar el grupo del coro, las alabanzas, poder ensayar. Y luego también el sábado a las 10 llevaremos el evangelio puerta por puerta, persona a persona, casa por casa. El Señor así lo mandó, que fuéramos, hiciéramos discípulos a todas las naciones y que les bautizáramos y que les enseñáramos. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra cosa también Él dijo, porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. De manera que vamos en su nombre, vamos bajo su autoridad, vamos bajo su mandato, buscando así almas para el reino de Dios. Quiera Dios que usted ya esté listo para que haga una decisión por Cristo. Se ha puesto a pensar, lo importante no es a qué iglesia vas, lo importante no es cuál es tu religión. Los hombres hemos hecho tantas divisiones, pero lo mero importante, ¿a dónde vas a ir el día que te mueras? Pudiera ser hoy, pudiera ser mañana. Pudiera yo ya no amanecer mañana. Pudiera morir ahora mismo, lo mismo que usted. Pero lo importante no es cuándo vamos a morir. Algún día se llevará a cabo, querramos o no querramos. Pero la pregunta más crucial, más importante, ¿dónde vamos a pasar la eternidad el día que vayamos a la presencia de Dios? ¿Nos enviará al infierno por haber rechazado a su Hijo? ¿O estaremos en el reino celestial, en los cielos, con Él, para siempre? Sí, el Señor Jesucristo dijo que habría dos resurrecciones. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. ¿A dónde vas a ir? Yo te invito que en este día tú te decidas y aceptes y recibas a Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Con esto estas Amén, palabras así es. teléfonos no son el mensaje todavía,
Vamos a entonar el otro tercer canto y luego después comenzaremos con la predicación. Bien, el tercer canto es Día de Victoria. Sea el honor, a Él sea la honra, a Él sea la gloria, porque solamente Él es soberano, solamente Él es digno de toda la alabanza, y nosotros somos sus siervos, somos sus hijos. La palabra del Señor dice bien claramente en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Dice más, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. No estamos hablando aquí palabras infladas, palabras vanas. Estamos hablando lo que es la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Estos mensajes, estas transmisiones, tal vez usted las encuentre muy, ¿cómo se dice? No muy elocuentes, no muy teológicas, pero de una cosa estamos seguros, que el Señor nos ha dado esa salvación y Dios nos ha concedido que tengamos esa esperanza en el reino celestial. No es por nosotros. Nosotros somos indignos, inmerecedores de ello. Más bien lo que Dios nos ha concedido es una grande bendición y ha sido más bien lograda, alcanzada por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque por gracia sois salvos, la gracia de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De manera que toda la honra, toda la gloria, todo el crédito es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Busquen el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Y ahora vamos a leer del 64 al 68. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 64 al 68. Cuando estén listos, nos decimos amén para comenzar así la lectura de la palabra de Dios, que siempre queremos leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la palabra del Señor, que Dios nos bendiga con su palabra. La palabra de Dios lee así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a Dios en oración, Padre, en el nombre de Jesucristo. Le agradecemos por este hermoso día. Denos, Señor, siempre su bendición y su protección. Que siempre estemos, Padre Santísimo, en buena comunión, en buena relación con usted. Señor, manténganos siempre a su lado. Aumente nuestra fe, Señor, y nuestro amor para con usted. Señor, ponga esa necesidad, esa hambre y sed espiritual en nosotros. Que siempre busquemos, Señor, agradarle en todo. Háganos obedientes, Padre, a su palabra. Sabemos, Señor, que somos humanos, somos pecadores. Y, Señor, siempre hay inclinación hacia la carne, hacia el mundo, hacia lo malo. Pero rogamos, Padre Santísimo, que usted nos sostenga, que usted nos mantenga siempre firmes, siempre anhelando su compañía, su comunión. Bendiga la Iglesia Bautista de Arvin, donde quiera que estén. Bendiga todas las iglesias hispanas en todo el condado, que digo, en todo el estado y la nación, donde quiera que se encuentren. Deles, Padre, su bendición. Bendiga a todos los pastores, los líderes de las iglesias, especialmente a aquellos que predicamos a Cristo, aquellos que no queremos adulterar de ninguna manera su palabra, Señor, sino que prediquemos la verdad, aunque nos duela, aunque nos ofenda, aunque nos lastime. Muchos se dieron por ofendidos aún con las palabras de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué no habrán de sentirse ofendidos cuando nosotros pronunciamos la palabra, aunque es la de Él mismo, Señor? Pero muchos nos malentienden, creen que predicamos nuestras propias ideas. No, Señor, ayúdeme. Espíritu Santo, unja mis labios, mi pensamiento, mi corazón, para que pronuncie, Señor, sus palabras. Y que, Señor, ellas hagan mella allá en los corazones quienes las escuchen. Que se arrepientan de sus pecados. Es el propósito principal de la predicación. Que se arrepientan de sus pecados y que reconozcan a Cristo Jesús, su Hijo Santísimo, como único Señor y Salvador de sus almas. Y que se conviertan y se vuelvan a usted. Que no haya, Señor, ningún indicio de egoísmo en las personas que escuchen, sino que quieran obedecerlo a usted, Señor, solamente. Y que nosotros querramos, Señor, hacer lo mismo. Que demos testimonio con nuestras propias vidas. Que la palabra de Dios sea, Señor, nuestra única fe, regla de fe y práctica en nuestro vivir. Que nuestra vida sea dirigida y sea llevada adelante por medio de su palabra. Y que podamos ser testimonios abiertos a las personas que nos miran y nos conocen. Gracias, Padre, porque oramos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos. Bien, vamos a... porque me viene un pensamiento. Durante el tiempo de la pandemia, leí un comentario bien curioso en las redes sociales. Y este comentario era que ahora los hombres están viviendo en la peor crisis que jamás ha vivido. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, cuando comenzó este coronavirus, los patrones, los empleadores, las compañías, no querían a los hombres trabajando. Vete a casa, mantente en la casa, enciérrate allá en la cuarentena, porque puedes infectar a todo mundo acá. Y dicen las estadísticas que cuando los hombres comenzaron a quedar en casa, los niños, las esposas, todos encerrados, de alguna forma aumentó la violencia doméstica. Y la mujer ya no aguantaba al varón y lo echó a la calle.
De manera que el patrón no lo quiere en el trabajo. La esposa lo manda a la calle porque pues son mal ejemplo allí para con los niños y esto y aquello. Pero también en la calle el hombre tiene otro problema. Los policías lo detenían y le daban multas. De manera que el patrón no lo quiere en el trabajo, la mujer no lo quiere en la casa y la policía no lo quiere en la calle. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el hombre? Hay veces estaba pensando en eso y meditando y dije, caray, no cabe más que hacerse la pregunta que hizo Pedro al Señor. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Y todo esto se suscitó allá en las Escrituras, porque el Señor Jesucristo, voy a usar el contexto explicándolo aquí un poquito, ojalá me pueda seguir. Comenzando desde el capítulo 6, el Señor, aquí tenemos la historia que el Señor alimentó a 5,000 personas con solamente 5 panes de cebada y 2 pececillos. Le llaman pececillos, han estado chiquitos, pequeños. Y aún sin embargo les dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y luego recogen 12 cestas, 12 canastas, en otras palabras, llenas de pedazos de los sobrantes. Después de esto el Señor se embarca en una barca hacia Capernaum. Va a cruzar el mar de Galilea. Y luego resulta que cuando llega el Señor allá, la gente ya lo estaban esperando allá. La gente buscó a Jesús. Eso lo puede ver usted en el capítulo 22 verso 22 del capítulo 6. De allí que el Señor, cuando llega allá al otro lado del mar, la gente entusiasmada le dice, Rabí, que significa maestro, dice, ¿cuándo llegaste acá? Al parecer la gente estaba ansiosa por venir a Jesús. Al parecer. Pero vea la respuesta del Señor en capítulo 6, verso 26. El Señor les responde y les dice, de cierto les digo que me buscan no porque han visto las señales, es decir, los milagros, el milagro que llevó a cabo el Señor, que con 5 panes y 2 peces les dio de comer a más de 5,000 personas. Y sobró. Esa fue una tremenda señal, un tremendo milagro. Pero el Señor les dice que le están buscando no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Podemos nosotros observar que ellos quisieron hacerle rey. Ellos quisieron apoderarse del Señor y hacerlo rey. ¿Sabe por qué? Porque estas personas han de haber dicho, bueno, le hacemos nuestro rey y ahí ya tenemos pan para toda nuestra vida, sin trabajar. Pero el Señor Jesucristo tiene una palabra para ellos en el verso 27, capítulo 6, 27, y les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¡Wow! ¡Qué hermoso mensaje, qué hermosa palabra del Señor! Fíjese lo que dice en el verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¡Ah, qué tremendo refugio aquí! Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? El Señor dice aquí, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Se fija? Si el patrón no nos quiere en el empleo, en el trabajo, la mujer no nos quiere en casa, la policía no nos quiere en la calle, pero el Señor dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Allí en el Señor, allí hay cavidad, allí hay refugio, allí hay consuelo. ¿Sabe? Allí en el Señor Jesucristo está todo aquello que el hombre necesita para vivir su vida no solamente en este mundo, pero en el eterno también. Y luego el Señor se presenta a ellos aquí también como el pan que descendió del cielo, lo cual ellos dicen, danos siempre este pan. Cuando el Señor les dijo estas palabras,
que le buscaban solamente porque se habían comido el pan y se saciaron. Yo pienso que esto fue por lo cual ellos se sintieron lastimados y ofendidos. Porque en el versículo 60 y 61, fíjese lo que dice. Dice que al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y siempre cuando se predica la palabra de Dios, que se predica no para hacerles cosquilleo a las personas en los oídos, sino cuando predicamos la palabra de Dios tal como ella es, queriéndola enviar para salvación y para la redención de las almas del pecador, muchos se van a ofender, muchos se van a sentir lastimados y muchos van a decir: caramba, este predicador predica muy duro. Así dijeron del Señor: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero el Señor, que conoce los corazones, les dijo Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les hace una pregunta muy contundente también. Y les pregunta: ¿esto os ofende? Véalo en el verso 61. Dice: ¿esto les ofende? ¿Les ha ofendido las palabras del Maestro, las palabras del Señor? Las palabras de aquel que les había alimentado con solamente 5 panes y 2 peces. ¿Sabe cuántas personas ahora van a la iglesia? Y yo no digo que vayan por la comida, pero van buscando religión. Van buscando acallar su conciencia. Van buscando socializarse de alguna manera con las demás personas, lo cual no es malo socializarse, pero sí es malo apoyarnos solamente en una religión cuando no hay una comunión verdadera con Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando una persona se acerca al Señor Jesucristo, más vale que nos acerquemos a Él con un corazón abierto, con una mentalidad para recibir la enseñanza y someternos y obedecer las palabras de nuestro Salvador. Ellos le llamaron rabí. Rabí significa maestro. Y cuando se reciben las palabras del maestro, debemos hacer la voluntad que nos dice el maestro. De lo contrario, no vamos a aprenderlas y nunca las vamos a llevar a cabo. Es muy necesario que nosotros podamos recibir esa palabra, la palabra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esas palabras que el Señor nos da, Él mismo lo dice en el verso 63, estamos en puro capítulo 6. Dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y el Señor dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mi querido amigo, ¿tú quieres tener una vida de gozo? Una vida, una vida con una conciencia sin que no te estorbe, sin culpas, con una limpia conciencia. Haz lo correcto. Y no podemos hacer lo correcto si no obedecemos las palabras del Señor Jesús. Cuando obedecemos la palabra de Dios, hay gozo, hay consolación, hay fortaleza espiritual, hay vida eterna en los cielos, no en la tierra. Un día todos vamos a morir físicamente, pero la muerte segunda, aquellos que reciban a Cristo como Señor y Salvador, no la sufrirán, porque han pasado de muerte a vida estando aquí en la tierra. Déjame decirte una cosa: el Señor Jesús sabe perfectamente quiénes le siguen de corazón sincero y quiénes son aquellos que pretenden ser cristianos. En el verso 64 el Señor dice, Él mismo les dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Sí, los cristianos nominales, los cristianos entre comillas, podemos pretender o pueden pretender
siempre conocer al Señor, creer al Señor. Pero cuando escuchan estas palabras, tropiezan en la fe y mejor deciden regresarse al mundo. Porque Dios conoce los corazones, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce perfectamente lo que voy a pensar mañana, lo que tú vas a pensar mañana. Él sabe si estás desalentado, desanimado, o si tienes una fe ahí nomás. Quizá hiciste una profesión de fe de los dientes para afuera, ¿verdad? Necesitamos nosotros pedirle a Dios fortaleza para que podamos nosotros estar en buena comunión con Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando el Señor iba a Jerusalén y que le fue necesario pasar por Samaria, Él se encuentra con una mujer. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? Vaya unas hojitas ahí para atrás y vea el capítulo 4 de San Juan. Y si tú observas San Juan 4 del verso 13 al 15, tú puedes allí mirar cómo se entusiasmó esta mujer. Vamos a ver Juan 4, 13 y siguientes. Allí el Señor Jesucristo le dice que Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer se entusiasma y le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ah, pero allá había un problema. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Después, si usted sigue leyendo, no quiero retenerlo tanto allí por falta de tiempo, la mujer dice: se me hace que tú eres el Cristo. Y verdaderamente cuando ella lo identifica como el Cristo, corre, deja su cántaro, corre a la aldea y les dice a todos los hombres: vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Sabe una cosa? Para que tú y yo tengamos ese gozo perpetuo, es necesario reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios, como el Salvador del mundo y por lo tanto como Salvador individual de cada uno de nosotros. Y así no tendremos que preguntarnos más: oh Señor, ¿a quién iremos? Porque estamos en Él. No tenemos nadie más a quien ir, porque Él es el único camino al cielo. Él es el único que nos dará la vida eterna. Él es el único que nos sustenta. Si estás afligido, por lo tanto, necesitas fortaleza, estás desconsolado, en Él hay consolación. Solamente el Señor Jesucristo, el cual es Dios, déjame decirte, es el Dios encarnado. Él es el único que nos dará la consolación, la fortaleza espiritual que tanto necesitamos. ¿Sabes? Hay tantas personas que vienen a Él por sanidad, por salud. Pero aún que tuviéramos, Él nos puede sanar de cualquier enfermedad que tuviéramos. Pero si no quiere, todavía Él nos dará de su gracia, como le dijo a Pablo. Pablo dijo que él oró para le quitar aquel aguijón en la carne. Y el Señor le dijo simplemente: bástate mi gracia. De manera que cuando tenemos la gracia de Dios, todos los obstáculos que nos encontremos en la vida no serán suficientes para apartarnos de la gracia de Dios. Porque la gracia Él nos la ha dado. La fortaleza Él nos la ha dado. La consolación Él nos la da. Él es el que te consuela. Olvídate de que hay personas que piensan que si vas al baile se te va a quitar el estrés. Olvídate de que hay personas que piensan que si te embriagas o te endrogas tendrás gozo. Eso es mentira. Tendrás tal vez, no te acordarás de los problemas en el momento que andas bien pingo ahí, pero nomás se te quita eso y tus problemas son mayores. Te embriagas y otro día no te aguantas hasta el dolor de cabeza, el dolor de estómago y qué sé yo. Y tus problemas son mayores porque el pecado afecta no solamente al pecador,
pero afectará también a tu esposa y a tus hijos, y afectará a todas las personas que te rodean. De manera que aquellos afligidos, aquellos que están sin fuerzas, aquellos que están desconsolados, vengan a Cristo Jesús, porque solo en Él hay consolación. Quiero darte un versículo de referencia. Vea 2 de Corintios capítulo 1, el versículo número 5. Segunda carta a los Corintios capítulo 1 y mira el versículo número 5. Lea conmigo, por favor, allí. Segunda a los Corintios 1:5. Te voy a leer desde el 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Fíjate bien, Él es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. De manera que, Señor, ¿a quién iremos para tener consuelo? Ven a Cristo. No necesitamos más a dónde ir. Quiero que veas otro versículo. Vas a decir: ay, me están bombardeando con versículos. Es la palabra de Dios. Te hace bien aprenderla, saberla. Si ya la sabes, bueno, te hace bien que la memoricemos siempre en nuestros corazones. Mateo 11:28. Mateo 11:28. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos. Déjame ir yo ahí también. Mateo 11:28, porque te lo estoy diciendo aquí nomás y no quiero fallar en lo que estoy diciendo. Mateo 11:28. Cuando Él dice vengan a mí, Él está haciendo esta invitación de sí mismo. Y no está diciendo vengan solamente aquellos que son muy elocuentes. Vengan solamente aquellos que tienen buena educación, alta educación. ¿Sabes qué? Él está diciendo vengan a mí todos. Aquellos que tienen alta educación, los que no saben leer ni escribir, vengan aquí. Aquellos que se sienten menospreciados por el mundo, vengan aquí. Todos aquellos que han sido abusados, aquellos que han sido tratados injustamente, vengan a mí. Todos los afligidos, desconsolados, cargados y cansados, dice, vengan a mí todos. Todos aquellos que se sienten trabajados. Hay tantas personas que dicen, yo ya no quiero trabajar en la iglesia porque nadie trabaja. Él te está llamando a ti. ¿Te sientes trabajado? Te está llamando a ti. Él no está llamando a aquellos que se hacen de la vista gorda y que ven los problemas y no los hacen. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, y yo les haré descansar. En el verso 29 que sigue, dice que vengamos y aprendamos de Él. Dice que aprendamos de Él, que Él es manso y es humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas. Ah, Señor, gracias, porque eres un Dios lleno de bondad y de misericordia. ¿Necesitas seguridad? Ah, necesitas seguridad. En Él hay seguridad, en Él hay vida eterna. Yo quisiera que miraras otro pasaje. Si tenemos aquí el tiempo todavía, nos quedan 8 minutos todavía, tenemos el tiempo reducido, pero yo quiero alcanzar a ir a San Juan capítulo 10, verso 27. Yo creo que alcanzas a ir a San Juan capítulo 10, versículo 27. Cuando ya lo tengas, léelo por favor conmigo y verás. En el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Ya ves? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahora puedes mirar que el Señor Jesús conocía perfectamente a aquellos que se le estaban disertando.
El verso 64 dice, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y también sabía quién le había de entregar. Por eso es que en el verso 65, el Señor Jesucristo les recuerda otra vez, por eso yo les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Otra vez les recuerda el verso 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Otra vez no se han salido de ahí de Juan 10:27. ¿Por qué volví atrás? Porque quería hacer énfasis que el Señor Jesucristo dice que Él conoce a los suyos. Él conoce a aquellos que son suyos, pero Él también conoce a aquellos que no son suyos, aquellos que no creen. Él conoce tu corazón. Si de verdad tú crees en Jesucristo, tienes confianza en Él, crees en Dios, o solamente eres un hipócrita. Si eres un hipócrita, arrepiéntete delante de Dios, arrepiéntete delante de Él y pídele perdón y vuélvete al Señor Jesús. Al fin y al cabo, Él es el Señor de todas las oportunidades. Él estará siempre con los brazos abiertos para todo aquel que se arrepienta y quiera venir en pos de Él. Así es su gracia y su misericordia. Así es su amor de Él para con nosotros los pecadores. Lo malo del asunto de la persona que se dice cristiano y que cae, lo malo del asunto no es tanto que cayó, sino que no se levantó y no fue al Señor a pedir perdón. El hijo pródigo regresó a su padre. Él vino en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Oh, ya sé lo que voy a hacer. Pues volveré a mi casa y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre no hizo eso. Lo recibió como su hijo, le hizo fiesta, le puso vestido nuevo, le dio un anillo, le mató el becerro más gordo y se regocijó con su hijo. Así es Dios. Así es el Señor Jesús. Necesitamos volvernos a Él. ¿Por qué te dije que fueras a Juan, capítulo 10, verso 27? Porque quisiera que leyeras esto aquí. El verso 27 dice, el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas que son de Cristo siempre le vamos a seguir. En las buenas y en las malas, me guste o no me guste. Al fin y al cabo el Señor puede poner prioridades en nuestros corazones y hacernos gozarnos, permitirnos que nos gocemos en el servicio a Él. Quiero que veas que dice, y yo les doy vida eterna, verso 28, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quieres un lugar seguro? ¿A quién iremos? A Jesús, al Hijo de Dios. Allí tendremos seguridad, allí tenemos vida eterna, allí tendremos todo lo necesario para llevar a cabo las obras que el Señor mismo nos ha mandado. Verso 29 dice, mi Padre que me las dio, Juan 10, 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Verso 30, mi Padre y yo uno somos. No hay nada mejor, no hay nada más efectivo que abrigarnos, refugiarnos en las manos del Dios Todopoderoso. ¿Sabes? Jesucristo es el Dios encarnado. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que antes fue hecho, fue hecho. De manera que Jesucristo es aquel verbo encarnado, el cual es el mismo Dios vivo y verdadero. ¿Quieres más? Apúntale allí a un lado de tu Biblia donde estás leyendo. No voy a ir allá por falta de tiempo, pero apunta por allí, 1 Timoteo 3:16, apunta por allí otro versículo, Romanos 9:5, 1 de Juan 5:20. Todos esos versículos y muchos más te lo voy a repetir otra vez, comenzando el primero, 1 de Timoteo 3:16, Romanos 9:5 y 1 de Juan 5:20. Todos esos y muchos más te muestran que Jesucristo es Dios. Y sabes una cosa, todo lo que el Señor dice es una salvación tan simple, tan sencilla, pero tan importante y tan llena de significado.
La palabra del Señor dice que si confiesas con tu boca que Él es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. También el verso 13 dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Invocarás tú el nombre de Cristo? ¿Vendrás a Él? Señor, ¿a quién iremos? A nadie. Vamos a Cristo Jesús. En Él hay refugio, en Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay todo lo que tú quieras, siempre y cuando sea dentro de la voluntad de Dios el Padre. Vamos a rogar al Señor que tú no te quedes atrás, que tú hagas esta oración y que vengas al Señor Jesucristo para salvación de tu alma, y que siempre, siempre la gracia de Dios te sustente y que su Espíritu Santo te dirija siempre a hacer la voluntad de Dios el Padre. Vamos a Dios en una palabra de oración y recuerda esto, quien quiera que tú estés escuchando, seas salvo o no seas todavía, seas hijo de Dios o no lo seas aún, solamente en Cristo hay plenitud de vida eterna. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Solamente el Señor tiene palabras de vida eterna y más allá la vida eterna misma. Padre, le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este mensaje, por su palabra. Señor, porque siempre hablas, Señor, a nuestros corazones. Ruego, Señor, que la Iglesia Bautista de Arvin siempre sigamos en tus caminos, muy dentro de la comunión, Señor, con usted. Y que usted nos lleve siempre de la mano. Y que su Espíritu Santo, Señor, abra nuestra mente para recibir siempre su palabra y ser guiados a la obediencia. Porque de nada sirve, Señor, aprender su palabra y no obedecerla. De manera que le pedimos de su gracia para ser obedientes y hacer como usted nos manda. Llevar a cabo su propósito y su voluntad. Todo para honra y gloria suya. Denos pues su bendición. Bendiga a los hermanos por allá donde estén, Señor, reunidos. En su casa, en donde quiera que estén, déles, Padre, su bendición. Rogamos por aquellos que escuchan este mensaje, donde quiera que llegue, que usted, Señor, quebrante los corazones, abra sus corazones y ponga fe en ellos para que le reciban a su Hijo Jesucristo como único Señor y Salvador personal de sus almas. Y la Iglesia, que siempre le demos a usted el honor, la honra y la gloria, siempre, porque solamente usted es el Dios soberano, el único merecedor, Señor, de todo honor, honra y gloria. Gracias, gracias por la salvación que nos ha dado. Gracias por su gracia que nos ha derramado sobre nosotros y la bendición y el privilegio que nos ha dado, Señor, de llamarnos sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, oramos. Amén y amén. 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 Que Dios les bendiga a todos.